En el día de hoy vamos a trabajar en temas de funcionamiento cerebral básico, aprendizaje, fundamentalmente aprendizaje. En la segunda sesión, que será dentro de 15 días, vamos a trabajar un tema que se conoce como burnout parental, y es todo ese tipo de manifestaciones cognitivas, emocionales y comportamentales que nos ocurren como padres de niños que se encuentran en condiciones muy particulares. Y en la tercera sesión vamos a desarrollar técnicas de mindfulness y autorregulación emocional para padres, es decir, para que ustedes también aprendan a manejar sus propias emociones. Saben de todas maneras que ustedes tienen el beneficio adicional de participar en sesiones de Brain Spa cuando acompañan a sus hijos, cuando así lo deseen. Brain Spa es un programa especial a través del cual la persona desarrolla habilidades de regulación emocional, de distensión, porque sabemos que no siempre la atención de un niño bajo condiciones particulares facilita estados emocionales muy adaptativos. A veces al interior de las familias se nos presentan inconvenientes surgidos pues de esa condición tan particular del niño, pero hay que aprenderla a manejar. Hay un principio, más bien, un decir, en donde nosotros realmente comprendemos y aprendemos a ser hijos cuando somos padres. Y aprendemos a ser padres cuando somos abuelos. Entonces, en realidad, como la tendencia ha sido la de actualmente, ¿no?, tener hijos a edades muy tempranas, no siempre se ha desarrollado la carrera con la suficiencia que se requiere. Ser padre, ser madre, es el primer título que uno obtiene sin haber hecho la carrera. Y se gradúa y le dan el título, y cuando le dan el título empieza a cursarla. Entonces, nuestro interés es ayudarles a hacer esa carrera, porque ya titulados están. Muy bien, hoy nos van a acompañar entonces la doctora Luz Ángela Álvarez, quien es nuestra directora de la parte ejecutiva de todos los programas de entrenamiento, la doctora Ángela María, pues es nuestra psicóloga clínica, y quien los acompaña en este momento, Edgar Peña. Todos ustedes me conocen, yo soy el director científico de Neurocom Group. Muy bien, sin más preámbulos, entonces le concedo la palabra a la profesora Luz Ángela. Bueno, muy buenos días. Es muy grato para mí verlos, por fin teníamos una expectativa muy grande de esta escuela. Afortunadamente ya tenemos el espacio y la organización dispuesta. Como decía Edgar, estos temas de hoy están relacionados con neurodesarrollo y aprendizaje, reacción emocional y aprendizaje, y algunas pautas que vamos a indicar sobre el manejo de los niños a partir del manejo de la reacción emocional, que es el principal foco de la desregulación en cualquier persona. Y como estamos en manos de niños, adolescentes, bueno, aquí tenemos padres de diferentes edades y de niños de diferentes edades e incluso de adolescentes. Y para empezar a manejar el tema de cerebro, una idea muy importante que queremos que ustedes se lleven en su cabeza, no es nuestra, es de Leslie Hart, acerca de
cómo funciona el cerebro. ¿Qué es esto? ¿Qué figura es esta? ¿Esto qué representa? Unos guantes, ¿cierto? Entonces, significa que sabemos qué es esa cosita que se está mostrando allí. Leslie Hart nos dice: enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Y para nosotros es principio fundamental porque nuestro trabajo está basado en la neurociencia cognitiva, que es justamente cómo funciona el cerebro para poder transformarlo, para poder reprogramarlo, para poderlo hacerlo más funcional, para poder hacer que se desempeñe mejor, porque del cerebro dependen todas las funciones del cuerpo humano. Y desde nuestro punto de vista, pues tiene que ver con las funciones emocionales, cognitivas, comportamentales. Cuando el cerebro se desregula, pues tenemos problemas de sentimiento, de pensamiento, de aprendizaje y de comportamiento. Entonces, partimos del conocimiento del funcionamiento cerebral, de tal manera que podamos ser mucho más precisos en las estrategias de reentrenamiento. Por eso nosotros no hablamos de terapias, nosotros hablamos de entrenamiento, porque el cerebro principalmente aprende. Y por eso nuestra perspectiva es desde la psicología, y por eso hablamos de entrenamiento psiconeuroeducativo, en la medida que psico tiene que ver con la regulación y el cambio del comportamiento, y de comportamiento estamos hablando no solamente de un niño travieso en un colegio, sino de la regulación del movimiento corporal, hasta la capacidad de aprendizaje, hasta la capacidad de ser sociables y de ser adaptativos a nivel emocional. Neuro, porque pues estamos arrancando del conocimiento del funcionamiento cerebral, y educativo, porque estamos hablando de estrategias que permiten el cambio de una manera especializada, personalizada y focalizada. Vamos a ver un poco cómo funciona el cerebro y cuáles son sus características más curiosas. Esto es una imagen, esto es una bella imagen reproducida por un neurocientífico que se llama Glenn Dunn. Si quieren lo pueden consultar en YouTube. Es un neurocientífico que se dedicó a reproducir con luces LED y con fibras de oro el funcionamiento del cerebro. Esto es un cerebro por dentro, partido por la mitad. Piensen que lo están viendo de lado. Estas son las fibras que más o menos conforman las redes neuronales en el cerebro. Esta es la parte posterior, que es, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más detallado. Era el cerebelo. Y esta es la parte más externa de la corteza cerebral, es la que está más cercana a las membranas y que se acercan más al cráneo. Son fibras y fibras que constituyen redes, y esas redes a su vez se van especializando a lo largo de la vida para conformar funciones. 1 milímetro cúbico de cerebro humano contiene 100.000 neuronas. Imaginen 1 milímetro cúbico, no 1 centímetro, sino 1 milímetro contiene 100.000 neuronas, y tenemos en ese milímetro 100.000 millones de conexiones. El cerebro contiene 1 millón de milímetros cúbicos. Con la tecnología actual se requeriría 1 millón de años para descifrar el conectoma humano, es decir, cómo interactúan esas conexiones. Hoy día se sabe a nivel funcional que sí, que es intercambio electrolítico, que hay sinapsis, que es un proceso bioquímico, que lo químico se convierte en una actividad eléctrica, que esa actividad eléctrica es de diferentes ritmos, que cada tipo de ritmo eléctrico está asociado a una función emocional, cognitiva o comportamental.
pero lo que no se sabe es cómo se eligen entre ellas las conexiones. Cada neurona puede tener 60.000 conexiones, pero no sabemos cómo se eligen. Pero esa es la magia de lo humano, porque eso es lo que nos hace totalmente diferentes. Eso es lo que hace que, a pesar de que el cerebro es muy conocido, es igualmente desconocido porque es como una huella digital. A cada persona le funciona de una manera diferente. Sabemos, igual que la cara, ¿no? Todos tenemos ojos, nariz, boca, pero cada persona tiene una cara distinta, y por más que se parezca a otra, a su papá, a su mamá, al que sea, es distinto. Lo mismo pasa con el cerebro. Es un órgano con capacidad de crear materia, es decir, nuevas conexiones con cada nueva experiencia. Por eso es que cuando hablamos del entrenamiento en Neurocom, les rogamos, les suplicamos, por favor, vigilen la alimentación del niño, la alimentación de la persona que está en entrenamiento, porque el entrenamiento del cerebro es igual al entrenamiento de un músculo. Consume energía, glucosa, oxígeno, sales, minerales, proteínas. Y consume energía porque esa nueva experiencia que se está creando con el entrenamiento lo que hace es generar materia, tejido puro. La conexión es tejido y entonces necesita alimento, necesita de dónde producir esa materia para que se produzca la extensión de una neurona que busque a otra y que hagan un intercambio. Pero se produce materia a partir de lo inmaterial, es decir, con esto que estamos hablando hoy, a ustedes allá se les está conectando información y están recordando cosas y la están vinculando con experiencias pasadas, y eso hace que estén consumiendo mucha energía en este momento. La capacidad del cerebro no depende de su volumen o peso, sino de las conexiones que se crean y se usan. El cerebro pesa aproximadamente entre 1.200 y 1.500 gramos, vean ustedes lo curioso, porque entre 1.200 y 1.500 gramos de 70 o 60 que podemos pesar, 80 pesan los señores, ¿cierto? Esos 1.500 son como el 2% del total del peso corporal, y sin embargo el cerebro consume el 25% de la energía que nosotros consumimos diariamente. Es decir que de todo lo que comemos, el cerebro, que pesa el 2%, se lleva la cuarta parte de lo que consumimos a nivel alimentario. Por eso la alimentación es fundamental. Sin la alimentación adecuada el cerebro no funciona bien y no aprendemos. Y hay personas que tienen dificultades de aprendizaje básicamente porque a veces no le estamos dando el alimento que necesitan, y obviamente la hidratación que se necesita, porque también vivimos ese balance electrolítico, vive en un medio acuoso y isotónico, es decir, en medio de sales. Entonces por eso tenemos que estar bien hidratados, bien alimentados. Con todo lo que tenemos en términos de redes en el cerebro y en el resto del sistema nervioso, porque este es el central y hay otro que es periférico, podríamos darle 4 vueltas a la Tierra. Es decir, si cogemos todos esos cables, podríamos darle 4 vueltas a la Tierra con los cableados que tenemos en nuestro sistema nervioso. La corteza cerebral tiene 2.5 centímetros de grosor, pero ahora vamos a ver cómo esa corteza resulta siendo la más importante del proceso humano. Dice el neurocientífico Sebastián Segun que en una radio los cables se quedarán igual y las conexiones tampoco cambiarán a lo largo de su vida útil. Sin embargo, el cerebro es una red que se modifica a sí misma. Esta característica extraordinaria del cerebro es lo que llamamos plasticidad cerebral. Pero aquí está el reto. Queremos entender qué es lo que cambia en el cerebro al aprender algo nuevo y cómo podemos potenciar esta habilidad. Estamos programados para cambiar.
Sin embargo, no siempre lo hacemos y solemos elegir comportamientos rígidos y rutinarios. ¿Por qué? Es por la paradoja de la plasticidad, vamos a verlo. Imagina que tu cerebro es una montaña. Hay elementos de esa montaña que te vienen dados, como la pendiente, las rocas, la consistencia de la nieve. Esos serían nuestros genes y nacemos con ellos. Ahora imagina que coges un trineo y bajas por esa montaña. La primera vez que lo hagas, elegirás el camino más fácil en función de las características de la cima y de cómo conduces tu trineo. Si bajas muchas veces, crearás algunos senderos y a partir de entonces te costará salir de ellos. Por tanto, necesitas hacer un esfuerzo deliberado para crear nuevos caminos. Esta es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Fomentamos comportamientos rígidos y automáticos y cuando no usamos determinadas funciones cerebrales, estas empiezan a degradarse. Si estamos programados para cambiar, ¿por qué nos cuesta tanto? El cambio mental requiere esfuerzo, exactamente en la misma medida que el cambio físico. Lo que pasa es que si bien podemos medir lo que queremos cambiar físicamente, un vientre más plano, el volumen de un músculo o más resistencia cuando corremos, los cambios mentales son mucho. Decimos nosotros aquí cuando ofrecemos nuestros servicios que lamentablemente hacer el entrenamiento no le cambia la nariz a la gente, no le hace crecer los ojos, no lo pone más bonito ni más feo, lo deja igual, porque es que los cambios mentales solamente ocurren dentro del cerebro y tienen efectos sobre el comportamiento, sobre la capacidad de pensamiento, de aprendizaje y de expresión emocional. Entonces, ver el cambio del cerebro implica que esto se traduzca en ciertas habilidades o competencias. Yendo un poquito más atrás, entonces el proceso de aprendizaje obedece a dos factores paradójicos. Uno es que el cerebro tiene la capacidad de interconectar neuronas durante toda la vida. Es decir, desde que nacemos hasta que morimos tenemos capacidad de aprendizaje. Lo que sucede es que hay una condición particular en el cerebro y es que debido a su alto consumo de energía, recuerden que se consume el 25%, ¿cierto?, de los alimentos, es muy económico. Es decir, no le gusta gastar mucha más energía. Entonces el cerebro se toma el atributo de elegir en qué invierte energía, en qué vale la pena. Y normalmente para el cerebro lo que vale la pena es aquello que le produzca satisfacción. Entonces por eso los procesos de aprendizaje exigen una alta motivación. Porque si no es importante, si no es valioso, si no es recompensante, si no es agradable, si no es satisfactorio, el cerebro no invierte energía. Y por otra parte, pues eso lo hace un poco perezoso. Es decir, que elige los caminos más rápidos, como lo vieron allí en el video. Entonces, ¿por qué es perezosito? Pues porque no quiere invertir mucha energía. Y eso lo que significa es que algo que hacemos y que aprendemos a hacer muy bien, después no queremos cambiarlo. Porque significa que si ya lo sé, ¿para qué lo voy a hacer de una manera distinta? Además, qué pereza, me toca gastar más energía. Entonces se vuelve cómodo, por eso es que entramos en zonas de confort. Pero eso es paradójico, porque resulta que entre más sabemos hacer algo, menos nos exponemos a hacer algo nuevo. Y eso lo que significa es que nos volvemos resistentes al cambio y nos volvemos rígidos mentalmente. Por eso es que en la medida que avanzamos en años, si no nos exponemos a condiciones de aprendizaje, de reto, de cambiar, de hacer cosas distintas, pues el cerebro sigue por sus mismos caminos. Bien. Los procesos de aprendizaje entonces están dependiendo de la motivación que haya para lograr los cambios.
Cuando hay condiciones particulares, pues básicamente lo que ocurre con los cerebros que tienen condiciones particulares, me refiero a qué, al autismo, la epilepsia, el síndrome de Down, bueno, digamos que todas las condiciones particulares que dentro de las posibles diversidades del funcionamiento cerebral, básicamente lo que encontramos es que son cerebros que se conectaron de una manera particular y que les cuesta mucho trabajo salir de ese patrón. Y por eso pues necesitan estas intervenciones especiales, porque toca ayudarles a que encuentren nuevas redes, nuevas alternativas de desempeño. Y a veces encontramos que son muy resistentes, también es cierto. Claro, hay diferencia entre condiciones particulares producto del funcionamiento neurobiológico particular y otras que tienen que ver ya con factores genéticos, como condiciones particulares que tienen que ver, por ejemplo, el síndrome de Down es una condición genética específica, pero de ninguna manera y en ningún caso son limitantes de las capacidades. Lo que sucede es que tenemos que usar más, mejores y más frecuentes estrategias que nos permitan que esos cerebros se flexibilicen y encuentren esos nuevos caminos. Por eso el proceso de aprendizaje está muy relacionado con los factores emocionales. De la regulación emocional depende en gran parte que sintamos ganas de hacer algo nuevo, algo diferente. Y por ese motivo es que el siguiente tema tiene que ver con el funcionamiento del cerebro en términos de regulación emocional, para que comprendamos muy bien por qué a veces el niño no aprende o por qué a veces las personas no aprendemos. Y el problema no es de la capacidad humana, sino de la capacidad mamífera. Ya Ángela María se los va a explicar. Entonces, por eso vamos a centrarnos ahora en cómo funcionan las emociones a nivel cerebral. ¿Qué son para ustedes las emociones? ¿Qué es emociones para ustedes? Como la risa, como el llanto, un sentimiento, la reacción a determinadas situaciones. ¿Qué diferencia hay entre un sentimiento y una emoción? Eso es bien importante, diferenciarlo. La emoción es la animal y acá dicen es como una reacción. Pues muy bien. ¿Ustedes sabían que o conocen que no es un cerebro sino son tres? ¿Habían escuchado? No es un cerebro sino son tres, ¿no? ¿Dos? ¿Cuáles? Ah, los hemisferios, no, eso es otra cosa, sí, el cerebro está dividido por hemisferios, pero digamos que evolutivamente se ha desarrollado desde lo más primitivo hasta lo más inteligente 3 cerebros, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Las emociones son una reacción fisiológica frente a algo externo que me produce movilizarme en función de volver a tener un equilibrio, es decir, yo siento hambre, me muevo para dejar de sentir hambre. Yo siento tristeza, lloro para volver a estar un poquito más calmado, ¿sí? Cuando hablamos de sentimiento, involucramos lo que decían por acá, unas variables mucho más de la razón, ¿sí? Entonces, ¿yo qué siento por mi pareja? Entonces empieza a generarse una cantidad de razones alrededor de por qué yo quiero a mi pareja, ¿verdad? Y entonces eso implica también otra cosa muy importante, y es la emoción tiene un ciclo específico, ¿sí? Sube a su punto más alto y vuelve y baja, pero es muy corta, ¿sí? El sentimiento se alarga en el tiempo porque ya hay un vínculo mucho más fuerte. Lo que vamos a ver a continuación es la explicación de cómo funcionan esas reacciones fisiológicas, esas reacciones que se nos producen por algún estímulo en nuestro cerebro. ¿Listo? Entonces, bien, este que ustedes ven acá, el primero, que es este de acá, el amarillo, se llama el cerebro reptil. Resulta que los primeros bichitos que existieron en el mundo estaban en el agua, ¿sí? Cuando estos animalitos empezaron a salir a la superficie, necesitaban hacer 3 cosas distintas principalmente. Respirar distinto, obviamente respirar en el agua distinto a respirar fuera del agua. Moverse distinto, distinto también estar en el agua que moverse fuera. Y percibir el mundo distinto, ¿sí? Este es el cerebro que a hoy tienen todos los reptiles y que igual nosotros lo compartimos. Cumple con exactamente las mismas características.
es el que nos permite movernos, es el que permite que respiramos y es el que permite que sintamos, o sea, que todos los estímulos que hay en el exterior entren, ¿sí?, a nuestro organismo y lo percibamos. Fíjense ustedes que es un cerebro completamente involuntario, es decir, ustedes no están pendientes de, se me olvidó respirar, tengo que respirar, ¿no? O estoy sintiendo la presión de la ropa contra la piel, ¿sí?, como la sensopercepción, a no ser de que haya cambios muy abruptos en el ambiente, pues digamos que sí hay más conciencia, pero en general es un cerebro muy involuntario, es decir, nosotros no lo manejamos tanto. Obviamente no por ser, digamos que cumplir las funciones básicas es menos importante, porque básicamente sin este cerebro pues no respiraríamos. Entonces, pero lo importante pues de este cerebro saber es que es completamente involuntario. Luego de muchos años evoluciona el cerebro mamífero. Bueno, digamos que el nombre técnico es el sistema límbico, también se conoce como el cerebro emocional. Mamífero porque hasta ahí llegaron los mamíferos y es el cerebro que compartimos con todos los otros mamíferos, ¿sí? Imagínense ustedes ahorita con la imagen que les mostró la doctora Luz Ángela de las redes neuronales, ¿sí? En este cerebro, esas redes, esas vías neuronales son, hagan de cuenta, como autopistas muy grandes, muy rápidas y en donde solamente hay 3 opciones de salida. Ahora imagínense ustedes un programa de la National, de Discovery, en donde está el depredador y la presa, ¿sí? En ese momento esa presa solamente tiene 3 opciones de salida. ¿Cuáles son? Esas exactamente son las 3 opciones de salida. O ataco al depredador, me pongo a la par con el depredador, o me escondo del depredador, salgo corriendo, huyo, ¿sí? O me quedo congelado, que hay unos animales que literalmente se quedan congelados, las zarigüeyas especialmente, entran como en un estado de coma, ¿sí? Y pues para que el depredador lo lea como que está muerto y entonces ya no me interesa, ¿sí? ¿Quién? Señora. Sí. No, son distintas. Son diferentes. Y bueno, y aquí empieza a involucrarse lo del tema del aprendizaje. En este cerebro lo que prima es la rapidez sobre la inteligencia, ¿sí? Es decir, volvamos al ejemplo del depredador y la presa. Ahí la presa no piensa, ahí la presa actúa, ¿sí? Y entonces, fíjense, bueno, de aquí sale también un concepto importante que se llama conducta guiada por emoción, y es que, ¿qué sientes en ese momento la presa? Miedo, ¿sí? ¿Y qué hace? Pues actuar en consecuencia. Entonces, acá lo que prima es la rapidez sobre la inteligencia, y eso hace que de entrada las estructuras de las redes neuronales sean distintas, ¿sí? Cuando hablamos del otro cerebro, pues por supuesto que la complejidad es mayor, que ya lo vamos a ver. ¿Quién decide cómo actuar? Hay una estructura muy especializada en este cerebro que se llama la amígdala, ¿la habían escuchado? Yo creo que aquí todos se les ha mencionado en las primeras citas que han tenido con el doctor Edgar Luz Ángela. No tiene nada que ver con la amígdala, las amígdalas que están acá, sino es la amígdala cerebral. Hay una en cada hemisferio, pero funcionan como una sola. Hagan de cuenta ustedes que esta amígdala es como nuestro sistema de alarma, ¿sí? Entonces entra la información por el sistema, por el reptil, ¿cierto? Porque por ahí se percibe. Llega al límbico, ahorita les voy a mostrar una imagen más real. Llega al límbico y dentro del límbico está la amígdala. Y la amígdala es la que decide si lo que está afuera puede atentar contra mi supervivencia. Es como el instinto de supervivencia. Y todos lo tenemos porque todos somos mamíferos, ¿sí? Entonces la amígdala dice, eso que está allá afuera es peligroso, manda una señal a una glándula, esa glándula descarga hormonas al cuerpo y el cuerpo finalmente o ataca o huye o queda congelado, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, frente por ejemplo que salgamos acá y venga un carro a 1000, ¿sí? La amígdala lee eso y dice, eso puede ser peligroso, congélese o salga corriendo, pues está bien, es decir, nos está protegiendo, ¿cierto? Pero cuando estamos frente a una situación que en realidad no atenta contra nuestra supervivencia, pero igual se prende, o sea, igual sentimos el malestar,
Uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Señor? ¿Cómo es eso? Sí, la amígdala junto con, a ver, el hipocampo es el área especializada de la memoria, ¿no? Donde se guarda la información. En la amígdala hay unos núcleos muy pequeños que también guardan información. Entonces sí, eso es lo que pasa, la amígdala aprende a que algo que puede hacerte daño es peligroso, por ende actúa, ¿cierto? Entonces, ok, quitar la mano. Y hay algo también bastante importante y es que generaliza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo del perro. El perro que mordió al niño chiquito y en la casa del papá, ¿sí? La amígdala aprende a que no es ese perro en la casa del papá hace 10 años, sino que es todo lo que se le parezca a ese perro, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Es mucho más práctico para la amígdala decir todo lo que se le parezca, actívese porque si no este organismo puede morir, ¿sí? Que estar pendiente de analizar, ¿será que este sí, será que este no, sí? Y de ahí salen las fobias. Entonces, se generalizan todos los estímulos y de ahí vienen las fobias, los traumas, bueno. Es un cerebro muy rápido, como les digo, pero es un cerebro muy bruto, ¿sí? Es decir, no piensa, actúa guiado por la emoción. Evolucionaron como muy bien, o sea, son como autopistas muy rápidas. Pero las vías que conectan este inteligente al emocional son todavía como caminos de herradura. ¿Por qué? Pues precisamente porque prima la posibilidad de que podamos morir frente a una situación de amenaza, entonces es mejor que la amígdala se prenda para que nos proteja, ¿sí? Entonces, frente al carro, claro, la amígdala le dice al cerebro inteligente, chao, usted aquí no me sirve, cerebro humano, desconéctese porque si usted se pone a pensar, se muere, ¿sí? Y literalmente quedamos descerebrados. Una pregunta, en el carro el 90% de nosotros vamos manejando, se nos cruza alguien y si es cortar el timón, mira por cualquier lado, la reacción es tóxica, es lo que estás diciendo. Sí. Si yo fuera un piloto de carreras, mi reacción es muy distinta. Sí. En el mismo tiempo, yo tengo un reflejo condicionado para reaccionar distinto, corregir el carro, mover el cambio, frenar distinto, pero yo superé esa etapa y la entrené. ¿Eso cómo se hace? Aprendizaje, experiencia, arriba. Claro, arriba. Igual sigues teniendo tu instinto, ¿sí? Igual lo sigues teniendo y por eso es que pasan los accidentes incluso en ese tipo de situaciones en donde hay un entrenamiento de por medio y durante mucho tiempo. Igual pasa, ¿sí? O sea, sigue primando el instinto de supervivencia. Pero claramente cuando hay un entrenamiento de por medio, eso está en este humano, ¿sí? Porque es adquirir un aprendizaje que no hace cualquier otro mamífero, ¿sí? Que lo tiene que ejecutar y bueno, involucra absolutamente todo el cerebro, motor y demás, pero sí, es en el cerebro inteligente. Total, sí, total. Señora. Y el humano, el inteligente. Cuando una persona pierde sus facultades, por ejemplo, para caminar, que ese sería el cerebro reptil, ¿es que no le está funcionando ese cerebro? Pues es que hay que ver, ahí puede haber daños, ¿no? O sea, puede haber daños en diferentes lugares del cerebro, porque igual en la corteza también hay funciones motoras, ¿sí? Digamos que el reptil es lo más básico que hay, es decir, es el que nos permite aprender a caminar, empezar a tener los movimientos básicos y demás. Si llega a haber algún accidente en la vida, de tránsito, lo que sea, eso depende mucho de pues en dónde está el daño, ¿sí? Pero en la corteza también hay funciones de movimiento. Frente al carro que viene a 1000, ok, la amígdala se prendió y nos protegió, pero pensemos frente a nuestros hijos que está haciendo la pataleta, igual la amígdala se prende. ¿Por qué? Si el niño que está haciendo la pataleta no representa una amenaza contra mi supervivencia. Pero yo sí me siento amenazada. Pero yo sí me siento amenazada, pues sí. ¿Qué es lo que pasa? En realidad pasa eso, es decir, la amígdala sí lo percibe de esa manera. Y resulta que el cerebro, acuérdense de las vías que conectan de este a este y de este a este, ¿cierto?
La amígdala lo percibe de esa manera y entonces mientras este racional le está diciendo no, tranquila, no se desconecte porque esto no es el carro que viene a 1000, ¿sí? Pues la amígdala ya le ha ganado en el mensaje porque acuérdense que las vías son más rápidas y lo desconecta. Y por eso es que a veces terminamos o gritando o mandándole la palmada o haciendo algo que después decimos, ¡jue madre! ¿Yo por qué hice eso? O sí, se me pasó la mano un poco, ¿sí? Porque literalmente este cerebro, que es el inteligente, que es el que nos permite cohibir esas cosas, se desconectó, ¿sí? Y al desconectarse, pues, al desconectarse quedamos literalmente como cualquier otro animal, sin cerebro inteligente. Entonces, cuando hablamos de esto, es que pues pasamos al siguiente paso y es cómo hacemos para que esa amígdala no se prenda y no le gane al cerebro inteligente. Pues los invito a la tercera escuela de padres para adquirir las estrategias de autorregulación.